Hola a todos, bienvenidos a esta sección nueva de estas clases de Biblia que estamos haciendo en honor a la palabra de Dios durante este mes de septiembre. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del canon bíblico, vamos a hablar acerca de cómo está organizado nuestro canon y vamos a empezar con el canon del Antiguo Testamento. Entonces, para eso yo quiero que por favor vayan todos por su Biblia en este momento. En este momento todos se van a ir por su Biblia. Les voy a dar un breve espacio, por favor, para que se muevan. Mientras tanto, entonces pongan esto en pause para que vayan por su Biblia y así entonces podamos continuar con la clase. Bueno, ya después de que tienes tu Biblia en la mano, vamos por favor a abrir el índice. Vamos a entrar a visualizar nuestro índice, vamos a mirar cuál es el contenido, cómo está organizada entonces la sección del Antiguo Testamento. Y para eso yo quiero que visualices la primera colección, que es el Pentateuco. Algunas Biblias no le ponen como título a las colecciones, sino que va de una vez a los libros. Pero entonces yo quiero que escuches muy bien y que vayas visualizando cuáles son esas colecciones. Entonces, empezamos con el Pentateuco. Yo sé que de pronto aquí se ve un poquito, no se ve muy bien el índice, pero míralo acá, el Pentateuco, ¿listo? ¿Cuál es el Pentateuco? Contiene estos 5 primeros libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vamos a los libros históricos. Los libros históricos, entonces, los encontramos aquí. Empezamos con el libro de Josué y vamos hasta la segunda de Macabeos. Ahí encontramos esa historia. Hay una cosa muy importante. Yo quiero que por favor te fijes en tu Biblia, allí en esos libros históricos, y señales 3 libros, que son Ruth, que son Tobías, Judith y Esther. Estos libros no son propiamente históricos, son libros narrativos, obedecen más a una novela histórica. ¿Por qué? Porque cuentan como en sí lo que pasaba en la historia de Israel en ese momento, pero no son libros que digamos son propiamente historias reales como tal, no, pero sí demuestran la historia del pueblo de Israel. Entonces son novelitas, son novelas hermosas que es importante que lo leamos, listo, y que lo tengamos en cuenta y no nos dé miedo a decir que en la Biblia hay novelas, porque hablamos de géneros literarios que componen pues todas estas experiencias de fe dentro de una comunidad, que en este caso es el pueblo de Israel, y que reflejan parte de esa historia importante de salvación. Ahora, encontramos luego la lírica, miren acá, la lírica o los libros poéticos, Estos libros poéticos es importante que tengamos en cuenta que son 3, que son Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. El libro de los Salmos nos enseña a orar desde nuestras emociones, desde nuestros sentimientos, a conectarnos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, volver nuestro sentimiento oración. El libro del Cantar de los Cantares, a los enamorados, miren, dediquen de ahí, mejor dicho, poemas al amor de su vida, porque es un libro de amor. Y el libro de Lamentaciones es un libro que, como su palabra lo dice, es un libro de gran tristeza cuando se pierde todo. En este caso, ¿quiénes están tristes allí? Está triste el pueblo de Israel en un tiempo importante en el que el pueblo había perdido todo, e incluso había sido destruido el templo de Jerusalén, y sus líderes y los grandes personajes de su pueblo habían sido llevados al exilio. Entonces eso es lo que refleja el libro de Lamentaciones. Son libros poéticos de mucho sentimiento. Aparecen luego los libros sapienciales, son 5. Miren, nosotros tenemos los libros sapienciales. En los libros sapienciales vamos a encontrar entonces a Job. Vamos a encontrar el libro de Job entre estos libros que aparecen allí, que son interesantísimos. Encontramos también el libro de los Proverbios, encontramos el libro del Eclesiastés, el libro de la Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Son 5 libros los que conforman entonces esta sapiencialidad, los 5 libros sapienciales. ¿Qué significa sapiencialidad? Los libros de la sabiduría. Y esos libros de la sabiduría en Israel son importantes. ¿Por qué? ¿Qué significa la sabiduría? Saber vivir bien. ¿Y cómo se vive bien en Israel? Se vive bien haciendo la voluntad de Dios. Así se vive bien en Israel. Entonces es muy bonito porque nos enseñan desde las cosas cotidianas a reconocer la voluntad de Dios, y ese es un hombre sabio en Israel.
Ahora pasamos a los libros proféticos. Esa es la última colección del Antiguo Testamento. Los libros proféticos, entonces, está organizado de la siguiente manera. Nosotros tenemos 4 profetas mayores y 4 profetas menores. Entre los profetas mayores encontramos, los profetas mayores son Isaías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4 libros proféticos que son los profetas mayores. Y vienen 13 después que son los llamados profetas menores. Ahora, ¿por qué los llamamos mayores y menores? No tiene que ver ni que porque unos fueran más viejos que otros o porque eran más importantes que otros. No, tiene que ver con el volumen de su libro. Por lo tanto, en este caso, Isaías es el libro más gordo, el más extenso de los profetas, y el librito más chiquitico es Malaquías. Visualicen muy bien eso en sus Biblias para que lo encontremos así. Miren, yo me voy a detener acá. He intentado hacer este video como 3 veces y la verdad que si me pongo a explicar todo esto de una vez, toda esta parte del canon, vamos a entrar pues como en un problemita de extensión y se me pueden aburrir en la explicación. Entonces mañana voy a continuar con la explicación del canon. Le vamos a dedicar tiempito a esto para ir unas 2 o 3 clases más, pero lo importante es que lo tengamos ahí claro y que sepamos muy bien cuál es el sentido o el género literario que conforma cada uno de los libros y por qué están en esas colecciones. Entonces ya sabemos cómo está organizado nuestro canon del Antiguo Testamento, que es importante que tengamos en cuenta esto para poder relacionar entonces cada libro con esa colección a la que pertenece. Recuerden, son estas 5 colecciones: Pentateuco, libros históricos y narrativos, hay que hacer énfasis en eso, los libros poéticos, los libros sapienciales y los libros proféticos. Nos vemos mañana en clase. Chao, chao.